Perdones, creo que lo que me ha sucedido es algo que a todos nos sucede en esta enorme y maravillosa ciudad, ¿verdad? Donde pues nos hemos acostumbrado a tomar el Uber y entonces pareciera ser que el Señor, cuando vio lago, dijo, vamos a ir a recorrer los lagos, ¿no? Y estuvimos recorriendo media hora los lagos, ¿no? Y yo normalmente me temo que tengo una personalidad que tiende a ser como ansioso, me enojo en esos casos y lo regaño y bueno, esta vez pude no hacerlo, ¿no? Y entonces, gracias a que pude ejercer la paciencia estoy acá, porque si no todavía estaríamos recorriendo los lagos, ¿no? Esa es la verdad. Así que bueno, nuevamente perdón y gracias por estar aquí. El tema que nos convoca es un tema que me apasiona, es un tema que me llega al corazón y espero en este breve rato compartirles algo que les sea de utilidad, que se lleven algo, ¿no? Le llamamos Mindful Self-Compassion, ¿no? Entonces, es Mindful nos remite a mindfulness o en español atención plena. Y esta cosa llamada mindfulness o atención plena, déjenme como brevemente darles antecedentes. Hay algunas alumnas aquí mías con las cuales recorríamos un poco la historia y decíamos que en el pasado remoto en la India, hace miles de años, los yogis y las yoginis descubrieron el poder de la atención. Descubrieron el poder de detenerse, descubrieron el poder de concentrarse en algo aparentemente muy sencillo y vital, que es la respiración. Entonces, la respiración fue para los yogis de la antigua India el objeto que más se le hizo al alcance. Y claro, surgieron diferentes métodos de meditación. En algunos de ellos se trataba de suspender la respiración, no respirar. En otros se trataba de respirar rápido. Y descubrieron que esto generaba lo que en los años 70 se llamó los estados alterados, ¿no? Entonces los estados alterados de la conciencia, pues de alguna manera se descubrió que podían llevar a una integración, a una sanación. Ahora, el camino que yo les propongo, del cual voy a hablar hoy, es digamos más, ¿cómo le podríamos decir? Más moderado, ¿no? Es decir, es un camino más medio, no se trata de provocar estados alterados en el futuro, ¿no? Y tengo la elección de centrarme en el presente. Y entonces, de alguna manera los yogis descubrieron algo que hoy sabe la ciencia de la self-compassion, y que es que el cuerpo, nuestro cuerpo, el cuerpo de todos, el cuerpo de todas, no puede estar en el futuro. Es la mente la que se va al futuro. El cuerpo no puede estar en el pasado, es la mente la que se va al pasado. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, y me toco, ¿no? De alguna manera, inmediatamente llevo mi atención al cuerpo, por supuesto, y por lo tanto al presente, ¿no? Entonces, el concentrarse en la respiración es algo que descubrieron los yogis hace miles de años y les ayudó a desarrollar una mayor atención, una mayor concentración y por lo tanto una mayor integración de su vida mental. En este rápido recorrido que vamos a hacer, me gustaría destacar el aporte del Buda, de Siddhartha Gautama el Buda, el cual en este contexto podríamos decir que se centró también mucho en el cuerpo. La primera atención, la primera meditación es la atención en el cuerpo, en las sensaciones corporales, después vienen los sentimientos. Y yo diría en este contexto que el Buda lo que nos aporta es creer en mi experiencia, que tú creas en tu experiencia, ¿no?
Es decir, es muy interesante lo que otros han descubierto, es muy interesante lo que nos brindan los libros, y sin embargo, el Buda nos invita a centrarnos en lo que tú experimentas. Es decir, no hay nada más valioso que lo que tú experimentas. Y no hay nada más valioso que lo que tú experimentas en este momento, en este presente, ¿no? Y entonces, dando un salto, el hospital de la Universidad de Massachusetts desarrolló un método para tratar el estrés, ¿verdad? Entonces, para tratar el estrés, descubrió que la mejor manera de tratar el estrés mediante la mente consiste en la aceptación, ¿no? Es decir, de alguna manera, aquello que no habían logrado los medicamentos, lo logró una presencia calma que Kabat-Zinn le llamaba exenta de juicio. ¿Y qué quiere decir exento de juicio en este caso? Pues suspender un poco, mediante la conciencia en el presente, aquello a lo cual somos tan dados, y yo diría adictos. Una de las tantas adicciones que tenemos es a regañar, ¿no? Insisto, yo podría seguir regañándome por dos razones, ¿no? Una, porque llegué tarde, y segunda, porque yo no sé si se ve esta pata, ¿no? Pero la pata es un llamado accidente. Y bueno, ¿cómo puede ser que alguien que tuvo un accidente y está lesionado se venga aquí a hablar sobre atención? Buena pregunta. Y lo que me respondo es que no saco nada con regañarme. Lo que me respondo es que, como dice uno de mis maestros, Gonzalo Brito, somos depositarios, todos, todas, tenemos la fortuna de tener esta mente complicada, ¿no? Es una mente complicada la que todos llevamos, y la mente necesariamente va a producir momentos de desagrado, necesariamente van a pasar cosas que no van a resultar como queríamos. La mente nos va a llevar a lugares donde no queremos ir, vamos a perder la atención, ¿no? Y entonces, bueno, siendo realista, y me parece que está en consonancia con las enseñanzas del Buda, nos vamos a distraer, es un hecho. Nos vamos a meter en problemas, ¿no? Es decir, no hay garantía, ¿no? Yo diría que la única garantía en esta cosa del mindfulness es que si persistimos, cada vez vamos a estar más en el presente, cada vez vamos a estar, sobre todo si practicamos la parte de self-compassion, o de alguna manera gentileza para con nosotros mismos, que ya vamos a explicar. Yo diría que la única garantía es que a la larga probablemente seamos más gentiles con nosotros mismos. Y probablemente, en la medida en que seamos gentiles con nosotros mismos, porque me parece que la caridad, espero estén de acuerdo, sí empieza por casa, ¿no? Es decir, yo no puedo dar lo que no tengo, ¿no? El otro día daba yo una clase y, no sé, se me ocurrió, y hoy me acuerdo de incluso esta famosa frase de Jesús, ¿no? Amaos los unos, ama a los demás como a ti mismo. Pero ¿quién se ha inquietado por averiguar qué significa amarse a sí mismo? O sea, se nos dice como un dogma, se nos dice como un imperativo moral, se nos dice tú debes amar a los demás, ¿no? Entonces, este imperativo nos mete en problemas. Todos los imperativos nos meten en problemas, como ya decía Freud, ¿verdad? Porque de alguna manera nuestra naturaleza de la psique, la mente, se revela, ¿no? Entonces, ¿qué nos ofrece la atención plena? ¿Qué nos ofrece la atención plena en su versión de self-compassion, de gentileza para consigo mismo? Soltar los imperativos morales, ¿no? Y más bien, como decía el Dalai Lama, encontrar una ética que se base no en los dogmas, no en las enseñanzas, sino en la presencia, en la gentileza, ¿no? Y esta gentileza, si no la practicamos con nosotros mismos,
no vamos a poder practicarla con los demás. Así de simple. Es decir, yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, insisto, la garantía es que me voy a equivocar. La garantía es que voy a meter la pata. La garantía es que voy a tener una mala pata en algún momento. Pero también la garantía es que si yo practico meditación de una manera gentil conmigo mismo, a la larga voy a lograr vivir más tranquilo, voy a lograr vivir más feliz y de alguna manera les voy a ser más útil a los demás. Y esa es mi pasión, por eso estoy acá, porque de alguna forma yo sí quiero amar a los demás, yo sí quiero servir a los demás, y de alguna forma esto del self, que a veces se lee de una manera egoísta, que cómo puede ser que yo me preocupe de mí mismo, ha sido para mí la gran enseñanza. La gran enseñanza ha sido de que yo me tengo que ocupar de mí, de que yo debo preocuparme de mí, debo aprender a cuidarme, y me falta mucho todavía, y es un largo camino para que yo pueda cuidar de los demás, para que yo sea de utilidad a los demás. Hay mucho que aprender en esta mente compleja que todos tenemos para cuidar. Entonces, siento que ya he hablado un rato y quisiera, si les parece, que hiciéramos juntas una pequeña práctica, ¿no? Para dar un sabor de cómo es esto, ir experimentando y sigamos explicando. Entonces te pido que te sientes de una forma cómoda, estirando un poquito la espalda, levantando la coronilla tal vez, dejando caer la barbilla, un poco descansando tus manos sobre tus piernas si te parece, y si te parece puedes cerrar los ojos o dejarlos entreabiertos mirando hacia el suelo. Y te pido que revises tu respiración. ¿Cómo está tu respiración? Sin juzgarla, simplemente revisando, está rápida, está profunda, aceptando de alguna manera cómo está la respiración. Tal vez relajando alguna tensión en tu cuerpo. Y dejando la atención por un momento en este milagro que es la respiración. Sentimos como el aire entra y sentimos como el aire sale. Sentimos como el aire entra y sentimos como el aire sale. Te pido ahora que te concentres por un momento en alguna situación en tu vida que tal vez te está preocupando, que tal vez es dolorosa. Si esta es la primera vez que haces este ejercicio, te recomiendo algo no extremo, sino algo medio. Y entonces te pido que dejes, que permitas que aflore a tu mente esta preocupación, tal vez este dolor, y simplemente lo contemples, simplemente dejes estar ahí ese dolor o esa preocupación. Si la mente se distrae, la sugerencia es gentilmente regresar a sentir el cuerpo, a sentir la respiración. Y en este caso, en este ejercicio que estamos proponiendo, regresar a tener presente este dolor en mi vida o esta preocupación, mirándolo con curiosidad, con gentileza, con una atención, sin juzgar. Tal vez, si se puede, dibujando una pequeña sonrisa en tus labios para mirar esta preocupación, este dolor.
Y ahora que tal vez has logrado, y si no está bien, tener esta preocupación, más bien contactar esta preocupación, darle un espacio en tu vida, te pido que consideres cómo reaccionas, te dejes ver cómo reaccionas a algunas frases que te voy a ofrecer para ver qué pasa si algo cambia con respecto a tu actitud hacia esta preocupación o este dolor. Y la primera es, todos los seres sufren. Todos a veces sufrimos. No es que lo deseemos, pero pareciera ser que tal vez sea parte de la vida, sea parte de la experiencia. Y a momentos pareciera ser que nos va a tocar estar contactando un dolor, un sufrimiento, una preocupación. Y tal vez el aceptar esto me hermana con otros seres, tal vez el aceptar esto me hace más humano. Tal vez el aceptar esto me hace sentir parte de la humanidad. Parte de la humanidad que sufre. A veces. Entonces date cuenta en silencio qué pasa contigo cuando consideras que tal vez esto que sufres es parte de la vida, no es tu culpa, es algo que compartes con otros seres humanos, con otros seres. Y es parte de la llamada humanidad común. Otra reflexión es, debido a que así va a ser, tal vez en algunos momentos voy a enfrentar un dolor, una preocupación, un sufrimiento, tal vez sea conveniente que yo me trate con gentileza. Tal vez sea conveniente que yo aplique la gentileza sobre mi dolor, sobre mi preocupación. Y si gustas puedes reforzar un poquito más tu sonrisa o incluso poner una mano sobre tu pecho como una forma de tal vez comunicarte a ti misma, comunicarte a ti mismo, que puedes ser más gentil contigo mismo, que puedes mirar lo que te pasa con más gentileza, darle más espacio. Y entonces, para ir concluyendo esta breve meditación, tómate unos momentos para revisar cómo estás, si algo ha cambiado en tu cuerpo, en tu sentir.
¿Cómo se siente tener esta mano, si es el caso, sobre el pecho? ¿Cómo se siente haberte mandado a ti misma, a ti mismo, una sonrisa, un acto de gentileza? Cuando esté bien para ti, abre los ojos. ¿Alguien quiere compartir brevemente cómo se siente? Es rico el sentirse a uno, el sonreírse y el tocarse, como que es un acto muy amable que es como algo bello para empezar todos los días, ¿no? Y cuando te escucho, te agradezco mucho y recuerdo que tenemos dificultad, ¿no? Tenemos dificultad. Yo venía para acá releyendo a uno de mis maestros, Chris Germer, que es uno de los fundadores del Mindful Self-Compassion, junto con Christine Neff, y citaba al Buda, ¿no? Citaba al Buda diciendo que cuando cuido a otros, me cuido a mí mismo, ¿no? Y cuando me ocupo de mí mismo, me estoy ocupando de otros, ¿no? Entonces, de algún modo, me parece que aún hoy, con todo el avance del pensamiento y de la filosofía, somos un poquito duales. Es decir, estamos o preocupados de los demás o estamos preocupados de nosotros mismos, ¿no? Entonces, dividimos a la gente entre los que somos sacrificadas, ¿no? y los que son egoístas, ¿no? Lamentablemente. Y así nos dividimos en derechas y en izquierdas, nos dividimos en fin, en muchas facciones. Y entonces Chris Germer dice que el Buda señalaba esta, ¿cómo le podríamos decir? Como superación de la dualidad, ¿no? O asumir la dualidad. Asumir que en este mundo dual, donde estoy yo y los otros, paradójicamente, cuando me ocupo de mí, me ocupo de los otros, ¿no? Y cuando me ocupo de los otros, de alguna forma también me estoy cuidando a mí. El detalle es que lo olvidamos, ¿no? El detalle es que vivimos de un modo segmentado, vivimos de un modo donde, insisto, creemos que hay que elegir, ¿no? Entonces, de algún modo, esta visión de la atención plena, esta visión de la mindfulness, y en este caso de mindful self-compassion, invita a cambiar el paradigma, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Invita a cambiar el paradigma. Recuerdo, por ejemplo, que en la universidad, cuando estudié, se decía de que estaba toda esta teoría de Darwin, ¿no? de la sobrevivencia del más capaz, ¿no? Y ahora están revisando el pensamiento de Darwin. Leí hace poco un libro muy hermoso que se llama Sabiduría Emocional, donde el Dalai Lama platica con Paul Ekman, ¿verdad? Que ha creado también un sistema de mindfulness, de alguna forma. Y dicen que en realidad Darwin lo que dijo es que la especie que sobrevive es la especie que mejor practica la colaboración. Fíjense.
Entonces, la sobrevivencia de nuestra especie depende de nuestra capacidad de colaboración, ¿no? Es decir, no sobreviven los Trump, ¿no? ¿No es cierto? Ahí lo estamos viendo, ¿no? El señor Trump nos está dando un regalo, nos está demostrando que así no se sobrevive. No se sobrevive siendo egoísta. La especie sobrevive en la medida en que hay una colaboración, ¿no? Entonces, esto de la mindful self-compassion y el movimiento de la mindfulness, que de alguna forma tal vez llegue a cambiar el mundo, espero, es una parte de un cambio de paradigma, ¿no? Y en este cambio de paradigma, sí. Son dos corrientes diferentes, o sea, mindfulness a mindful self-compassion, o sea, derivan de uno, o cuál es la diferencia entre ellos. El movimiento de mindfulness o atención plena viene de los años 70 de Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn, digamos, de alguna forma adaptó la meditación, mayormente budista, decíamos que para tratar el estrés, ¿no? Entonces la mindfulness la crea, la versión más bien laica, la versión no religiosa, no budista, la inicia Jon Kabat-Zinn en los años 70 para tratar el estrés. Y entonces la mindfulness o atención plena son métodos que se basan en la respiración, son métodos que se basan a través de la respiración y a través de una cosa que se llama el escaneo corporal, que es como recorrer tu cuerpo muy despacio y ponerte en contacto con tu cuerpo y de alguna manera soltar la preocupación, soltar la obsesión, soltar el juicio y soltar el regaño hacia sí mismo. Por eso que es una parte clave que señala Jon Kabat-Zinn, lo que él llama la actitud no evaluadora, ¿no? Es decir, no juzgarte, no evaluarte. Fuera los juicios, o en todo caso tomar conciencia de que te estás juzgando, ¿no? Tomar conciencia de que te estás regañando. Es como reconocerte, ¿no? Es como reconocerte, sí, es mucho de reconocer. Entonces, en la medida en que yo me reconozco, en la medida en que me doy cuenta que a veces me juzgo, viene una cosa maravillosa en su potencial y que de alguna forma está implicada ya en la mindfulness y más en una derivación de la mindfulness que es la mindful self-compassion, que realmente nace más en este siglo con decía yo, Chris Germer y Kristin Neff, que fueron mis maestros de Mindful Self-Compassion en la Universidad de California en San Diego. Y entonces lo que hace Kristin Neff es llevar la mindfulness hacia un mayor énfasis en la compasión hacia uno mismo, ¿no? Es decir, ya la atención plena decíamos que incluye no juzgar, lo cual implica una gentileza, ¿no? Pero ahora dice Kristin Neff, y lo desarrolla con Chris Germer, que es de utilidad el centrarse en la compasión hacia uno mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué uno se va a centrar en la compasión a uno mismo? Yo creo que es la naturaleza del ser. ¿Ok? El amor incondicional, el sentir esa quietud y esa paz desde el centro, y eso eventualmente cambia tu visión para lo de afuera. Exacto, exacto. Y tal vez porque somos criticones, ¿o no? Pues sí, pero también este es como el trabajo de la mente interior. Entonces, ahí está el trabajo, ¿no? Hay un trabajo de alguna forma enfrentar, de alguna forma asumir que yo me voy a estar criticando, o que hay una mente que va a estar criticando
hay una mente que va a estar regañando y que justamente Chris y Kristin llaman el crítico interior, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos llevamos un crítico interior. Y hay como una radio que ahí está siempre diciéndote, ¿no? Y entonces, ¿qué significa mindfulness? Atención plena, pues significa tomar conciencia, así de simple, ¿no? Significa tomar conciencia, significa poner la atención en mi cuerpo, decíamos, en la respiración, luego en mi estado emocional y finalmente en estos pensamientos que muchas veces van por el lado contrario. Van por el lado contrario, es decir, van por el lado de la no gentileza hacia mí mismo, ¿no? Es decir, van por el lado de la crítica hacia mí mismo, van por el lado del regaño, van incluso por el lado de la descalificación. Y también como culpa, ¿no? O la culpa, esa es una grande. Esa es una grande. Entonces, en este nuevo paradigma, en mi visión no es algo complicado, pero es un trabajo, ¿no? Es decir, no es complicado darme cuenta de que cuando me regaño me siento mal. Y cuando soy gentil conmigo mismo me siento mejor, ¿no? No es complicado darse cuenta. Lo que cuesta un poquito de trabajo es mantener una disciplina, ¿no? Mantener una disciplina. Entonces, lo que creó Jon Kabat-Zinn no es solo el concepto, que en realidad no es un concepto nuevo, como decíamos, sino adaptado, sino es un método, ¿no? Ahora, este método consiste en dedicar todos los días un espacio a meditar, ¿no? Es decir, de alguna forma no basta con cambiar el paradigma, o bien podríamos decir que para cambiar el paradigma hace falta una disciplina, ¿no? Entonces, así como yo necesito una disciplina para comer sanamente, así como yo necesito una disciplina para muchas otras cosas en mi vida, la mente también necesita ser disciplinada, ¿no? Entonces, Kabat-Zinn creó un método que enseña en el mundo, se sigue enseñando, en típicamente 8 sesiones, son 8 semanas. Vamos a ofrecer la próxima semana en esta escuela una versión de ese método con el toque, decíamos, de Mindful Self-Compassion. Entonces, es un método que en 8 clases te enseña cómo practicar la meditación, ¿no? Cómo dedicarle un espacio todos los días a mirar tu mente. ¿Y qué significa meditación en este caso? Significa familiarizarte con la mente. O, si ustedes quieren, otra forma de decirlo, significa hacerme amigo de mi mente, ¿no? Es como pelearme menos con la vida. Es como pelearme menos conmigo mismo. Y a la larga, esto llevará inevitablemente a que te pelees menos con los demás, ¿no? Lo cual no es poca cosa, ¿verdad? A veces se nos va la vida en pelearnos con los demás y no nos damos cuenta de que tal vez el origen está en la manera como yo me veo a mí mismo en primer lugar, ¿no? Porque de alguna manera, como decía el Buda, así como cuando yo me cuido a mí mismo, cuido a los demás, ¿no? Entonces, insisto, la caridad empieza por casa y entonces la sugerencia es buscar un método, la sugerencia es a dedicar un espacio, un tiempo, puede ser cada mañana, puede ser cada noche, a recoger de alguna manera tu conciencia, a hacer una pausa, a dedicar unos 20 minutos tal vez o un poco más, a contemplar la respiración, a contemplar tus sentimientos y tal vez a revisar el día, tal vez a revisar qué pasó en tu día. Y una cosa relacionada con la culpa, probablemente, y con esto de tener compasión por uno mismo, es observar la intencionalidad. ¿Por qué? Porque no se trata de forzarse a ser amable, ¿no?
Es decir, de alguna forma lo que dice Chris Germer y Kristin Neff es que basta de luchar, basta de forzarte, descansa, ¿no? La invitación es a descansar. ¿A descansar en qué? Descansar en tratarte con gentileza, ¿no? Y en este tratarte con gentileza no es forzarte a pensar positivamente. Al menos esa es la invitación. Cada uno lo probará. No es forzarte a sentir positivamente, es explorar tu intencionalidad, ¿no? Es decir, preguntarte qué quieres en la vida. Dale como espacio a tu corazón. Dale un espacio para que tu corazón se pregunte y se conteste a su ritmo y a su manera qué quieres en la vida. Y a veces estamos en estas tendencias de la competencia y de la sobrevivencia del más fuerte, entre comillas, y entonces nos estamos peleando con la gente, ¿no? Y estamos llenos de estrés, y estamos llenos de situaciones, o más bien tendencias dentro de las situaciones que si yo la hubiera seguido, me hubiera peleado con el chofer y habría llegado más tarde todavía, ¿no? ¿Verdad? O sea, a veces hay una parte nuestra, yo quiero pegar, ¿no? Quiero pegarle, esa es la verdad, mira, la verdad es que le quiero pegar, ¿no? Entonces, bueno, está bien, ¿no? Entonces ahí la invitación es a preguntarte si realmente quieres hacer eso, ¿no? Preguntarte, en vez de regañarte, preguntarte cuál es realmente tu intencionalidad, ¿no? Luego de cachar a través de la meditación tu intención, a veces, digo, la tendencia al conflicto, ¿no? Porque de pronto somos un poco adictos a la adrenalina, ¿verdad? ¿No? Hacer una pausa y preguntarte, ¿quiero estar en este estrés? ¿Quiero estar en esta lucha constante? ¿O ya toca relajarme? Ya toca descansar, ya toca confiar en que podemos colaborar, ¿no? En que puedo ser gentil conmigo mismo. Y entonces ahí viene esto de lo que llamamos ahora una versión de la mindfulness creada por Kabat-Zinn, que es la Mindful Self-Compassion, y también es un método de 8 semanas, donde enseñamos diversas meditaciones centradas en igualmente darle un espacio a nosotros mismos y darle un énfasis a, yo diría, contrarrestar tal vez estas tendencias negativas, ¿no? Es decir, ahí está el crítico, ahí está la tendencia al conflicto, y entonces para contrarrestar eso, la invitación es a descansar, a descansar la atención en la confianza que da la gentileza, a descansar en que podemos encontrar un nuevo paradigma y bueno, podemos tal vez vivir de otra manera, ¿no? ¿Cómo ven? Yo creo que muchas veces las personas no se dan cuenta que tienen, como dice en un principio, la capacidad de elegir. Piensan que si la vida es, no sé, tormentosa, que hay que luchar, que siempre esté corriendo, que siempre todo es adversidad, y la verdad es que como culpabilizan y responsabilizan todo el mal, incluso las cosas afuera. Exacto. O sea, si el gobernante del norte tiene X ideas, pues finalmente tú trabajas en lo tuyo, pero la gente como que se distrae y ocupa tiempo en juzgar y criticar algo que ni siquiera la verdad es productivo porque no resuelve. Y yo creo que eso viene también mucho en cómo esa persona pues está construida en creencias o programas interiores que no lo dejan ver otra realidad distinta a la que vive cotidianamente. Exacto, exacto. Entonces, así estamos construidos, o sea, de alguna manera hemos sido entrenados en una visión, no sé, yo a veces me sigo preguntando por qué llegamos a esto. No sé, anoche me distraía viendo televisión, películas, series, ¿no? Una serie, y había un padre ahí duro, ¿no? Regañador. O sea, que no perdona, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? O sea, ¿cómo llegamos a un punto donde nos tratamos en momentos de tensión, ¿no? De una manera inmisericordia, ¿no?
Y no sé, ahora sí les comparto mi teoría, ¿no? Yo creo que es un paso en la evolución. Yo tengo y claro, puede ser discutible, ¿no? Pero a mí me parece que cuando Moisés sube al monte y se inspira, ¿no? Y tira las tablas encima de la gente enojado, ¿no? Y dice, ahí les van los mandamientos, no matarás, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese imperativo es muy duro. Es muy duro. Cuando no lo cumples, generas mucho más culpa de no ser quien se espera que seas. Eso es. Precisamente viene de ahí toda esa autocrítica y esta autoexigencia de cumplir con un ideal, de una imagen ideal de ti, de lo que debes de ser, porque es lo que demanda y esperan de ti, ya sean tu familia o la sociedad. Tú misma. Y entonces es ahí donde entra esta sugerencia de ser más gentil, ¿no? Porque obviamente sí necesitamos convivir, ¿están de acuerdo? Es decir, sí necesitamos cumplir normas, ¿no? Necesitamos comportarnos de alguna forma civilizada, en fin, ¿no? Necesitamos aprender a convivir, ¿no? Y entonces, en este aprendizaje a convivir, yo diría, la pregunta es ¿cómo? ¿No? Es decir, vamos a aprender a convivir con estos imperativos, ¿no? Tienes que hacer esto, ¿no? Y si no, estás mal, ¿no? O de una manera más sutil, ¿no? A lo mejor ya estamos preparados, a lo mejor ya estamos listos, a lo mejor ya hemos sufrido suficiente esos padres regañadores, ¿no? Así, con el dedo acusador, ¿no? Y a lo mejor ya bastó, ya estuvo de ser regañado, ¿no? Y a lo mejor ya es momento de empezar a darle oportunidad a otra forma de encontrar mi convivencia, ¿no? Encontrar una convivencia donde no solo yo conviva mejor con los demás, sino también conviva mejor conmigo mismo. Darle un mayor espacio, ¿no? Y entonces, para ir concluyendo, les quiero compartir otra meditación, ¿no? ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer otra meditación. Nuevamente, la sugerencia es a poner la espalda un poquito más derecha, levantar la coronilla, dejar caer la barbilla, descansar las manos, relajar los hombros, tal vez cerrar tus ojos o mirar hacia el suelo, descansar la vista. Y nuevamente contempla tu respiración. Sin cambiarla, y si la mente se distrae, tráela de regreso con gentileza. Y descansa la atención en la respiración. Deja que suceda la respiración. Date cuenta ahora cómo está el ritmo de tu corazón, ponte en contacto con tu corazón. Déjate sentir el latir de tu corazón. Descansa por un momento en esa sensación del calor de tu corazón, como si fuera un refugio, como si fuera un lugar donde puedes acudir cuando quieras. Y nuevamente, si la mente se distrae, tráela de regreso con gentileza.
y descansa en el calor de tu corazón. Y ahora, de manera breve, te invito a hacerle espacio a la pregunta, cualquiera que sea para ti en este momento. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y si acuden algunas respuestas, déjalas suceder, dales espacio. Tal vez aflore más de una respuesta, o si no llega ninguna también está bien. Y a esta pregunta, ¿para qué estoy aquí? Imagina ahora que estás en un pozo muy profundo, y que eres como una piedra en ese pozo. Imagina que la piedra va como saltando de borde en borde, va como golpeando en las piedras y cada piedra es una razón de por qué estoy aquí. Y se va hundiendo más. ¿Por qué estoy realmente aquí? Tal vez sonríe a ti misma, tal vez dibuja una sonrisa en esta pregunta, tal vez pregúntate con más gentileza, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estoy realmente aquí? Dándole un espacio. Si la mente se distrae, la traemos con gentileza de regreso, sintiendo el cuerpo, la respiración, el corazón, y regresando a esta imagen tal vez del pozo donde la piedra alegremente va saltando, dejándose caer, y cada vez más profundo, cada vez dándole más espacio a la pregunta, ¿para qué estoy realmente aquí? ¿Para qué estoy realmente aquí? ¿Realmente para qué estoy aquí? Te invito ahora en silencio a poner nuevamente tu mano en el pecho, o las dos si gustas, o una en el pecho y la otra en el estómago, lo que te acomode más. Y tal vez honrarte por hacerte la pregunta, tal vez honrar tu motivación, tu trabajo, tu esfuerzo. Tal vez agradecerte por estar aquí. Tal vez agradecerte por lo que eres. Tal vez agradecerte por todo lo que has llegado a ser. Tal vez agradecerte por tener el valor de hacer esta pregunta. ¿Para qué estoy aquí? Y tal vez te sonrías, tal vez te mires con más gentileza, ¿no? Y tal vez te agradezcas por estar viva, por
por ser quien eres. Y tal vez sin interrumpir bruscamente la sensación, sin interrumpir bruscamente la pregunta, al contrario, tal vez quieras como dejar que la piedra siga cayendo en una parte de ti y explorando, tal vez dejando abierta esa búsqueda y de mayor gentileza. Cuando esté bien para ti, te invito a abrir los ojos. Bueno, para ir terminando, quisiera que una persona de manera muy breve compartiera algo. Sí, por favor, para. A ver, la primera respuesta que me vino fue para ser feliz. Pero siguió bajando la piedra. Y la pregunta que me venía no era para qué estoy aquí, sino para qué estamos aquí, todos los seres humanos. Eso. Las abejas tienen una función, las mariposas tienen una función, las plantas, todos tienen, y nosotros no. Eso. De repente fue porque nos perdimos en el camino, porque ¿Por qué nos sí perdimos? tenemos una función. ¿Por qué nos perdimos? Eso es. Nos separamos de nuestra esencia y ahora lo destruimos todo. Pero podemos volver atrás. Podemos volver, ¿no? Podemos volver. Esa fue la respuesta que me dio así como... Te agradezco muchísimo, Paloma, y estoy plenamente de acuerdo. Quisiera que nos quedáramos con eso, quisiera que nos quedáramos con que podemos volver. Podemos volver a colaborar, podemos volver a sonreír, así como los niños sonríen, ¿no? Podemos volver a abrir nuestro corazón como los niños lo abren. Podemos volver a ser un poquito más compasivos con nosotros mismos. Y bueno, podemos trabajar, porque sí hay un trabajo, ¿no? Sí hay un trabajo. Así como hubo un trabajo por volverse egoísta, por así decirlo, ¿no? Como diría el Dalai Lama, estúpido, porque no funciona el egoísmo extremo. También hay un trabajo en meditar, hay un trabajo en tomar una disciplina, hay un trabajo en atenderme a mí mismo, pero es un trabajo que paradójicamente te puede relajar, ¿no? Es paradójico. Es decir, a la vez es trabajo y a la vez es gozo, a la vez es esfuerzo y a la vez es juego, ¿no? Así como trabajan los niños, por así decirlo, así como juegan los niños cuando aprenden algo, cuando se desarrollan, ¿no? Entonces podemos volver a ser niños, podemos volver a desarrollarnos, podemos volver a colaborar y bueno, para terminar, quisiera, además de haber mencionado esta oportunidad de aprender a meditar mediante una disciplina de todos los días, dedicarle un rato, como dice Thich Nhat Hanh, en un minuto, durante cualquier momento del día, puedes retornar a ti, ¿no? Entonces, podemos escribirlo, no sé, en un pizarrón, en el espejo del baño, podemos tenerlo en la computadora, un campanazo, ¿no? De alguna manera un recordatorio, ¿no? O incluso hay gente que se propone, ¿no? Cada vez que voy en el tráfico y veo una luz roja, cambiar el paradigma, ¿no? Reencuadrar la luz roja, o lo que sea, es decir, una luz roja, un campanazo en la computadora, o cada hora, o qué sé yo, ¿no? Buscar algún recordatorio, algún punto en tu día, o simplemente cuando te acuerdas,
tomarse una pausa, ¿no? Tomarse una pausa, detenerse un momento, respirar profundo, estar en la respiración y sonreír. Sonreír. Y es un recurso que es gratis, es un recurso que ahí está, y gracias a Thich Nhat Hanh y a todos los que de alguna forma nos inspiran, gracias a todos aquellos que hicieron el esfuerzo, y no solo hicieron el esfuerzo, sino además nos regalaron esta capacidad de jugar, ¿no? Capacidad de jugar, capacidad de acordarse, de respirar juguetonamente, de regresar al cuerpo, de colaborar y de volver a ser niños, de volver a sonreír. Así que sonriamos cada vez más, acordémonos de que podemos ser niños, podemos regresar a nuestro corazón, y muchas gracias. Gracias.